queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este viernes 9 de abril, en la octava de Pascua, donde estamos contemplando también la maravilla y el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, donde estamos aquí cada vez meditando la palabra de nuestro Señor Jesucristo para comprender un poco más sobre ese mensaje que nos tiene para regalar todos los días de nuestra vida en este alimento para el alma. Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. Vamos a buscarlo en las Sagradas Escrituras, vamos a ir también mirando diferencias en las terminologías, vamos a ir mirando también cómo vamos intercalando las ideas para que podamos ir entendiendo poco a poco más el mensaje de Jesús. Pero antes, yo los invito para que llamemos al Espíritu Santo, para que consagremos en este momento de oración, de intimidad con Jesús por medio de la palabra, para que nos dé la luz y el discernimiento que necesitamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues a ese lado y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron que allí había un pescado puesto sobre las brasas y que también había pan. Jesús les dijo: traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153. Y con ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, qué lindo es poder mirar este testimonio que nos da Jesús en esta octava de Pascua de su resurrección, pero consigo con muchas otras enseñanzas. Vamos a mirar varios tipos de enseñanzas que podemos sacar de este texto. No lo podemos sacar por completo, pues para no extendernos tanto, pero qué bueno que tú puedas en tu casa ir meditando durante todo el día este Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14, para que vayas sacando cosas y elementos importantes para tu crecimiento espiritual. Recuerda que la lección divina es parte fundamental para que tú crezcas en la fe. Entonces vamos a mirar cómo los apóstoles siguieron con su vida normal. Ya habían sido elegidos por Jesús, se les había encomendado una serie de tareas, pero estaban experimentando todo lo que
era la vida de la resurrección de Jesucristo. Todavía no tenían un direccionamiento, de eso se trata también el tiempo de Pascua, donde ellos poco a poco, igual que nosotros, vamos a ir comprendiendo los planes de Dios, y por eso llega el Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, donde tú y yo vamos a comprender cuáles son los dones, cuáles son las carismas y esos momentos que tenemos que tomar de intimidad con el Espíritu Santo para poder hacer nuestra tarea y nuestra misión. Pero ellos, y mientras tanto, seguían continuando entonces con su vida normal, con su estilo de vida, con sus trabajos, con sus hogares y todo aquello que era la normalidad de cada uno de ellos. Y eso es lo bonito que es la vida desde el anglicanismo. Nosotros seguimos nuestra vida cotidiana, seguimos con nuestros trabajos, seguimos con nuestras funciones, pero consagrados al Señor, consagrados bajo el ministerio de la gracia de Jesucristo que nos ha llamado al sacerdocio. De eso se trata, queridos hermanos y hermanas, en la vida del Señor. No se trata que te aísles de tus quehaceres cotidianos. Trata de que, más bien, de que esa experiencia de Jesús esté envuelta en cada uno de tus quehaceres cotidianos. Tú no tienes que ser ni siquiera religiosa, ni religioso, ni sacerdote para entregarte totalmente a Jesucristo. Porque mientras que estás haciendo tus quehaceres en la casa, no te estás consagrando a ese Padre Celestial y lo estás recordando? Porque en tu oficina, en tu gimnasio, en tu laboratorio, en tu vehículo, ¿por qué no vas también analizando y poniendo más en práctica lo que Jesús te dice, pero ante todo llevando a Jesús en tu mente y en tu corazón? Recuerda que lo que Jesús quiere en realidad es que tú lo adores en espíritu y en verdad, y que ese templo verdadero es tu corazón, es tu espíritu, que te tiene que llevar verdaderamente a esa intimidad de Padre con el Hijo, dentro de esa divinidad, pero dentro de esa intimidad de lo divino con lo humano. Entonces Jesús empieza, les pregunta que si tenían pescado y les dice que no. ¿Por qué? Porque en ese momento, con la acción que les va a hacer de multiplicar los peces o de generarles peces en la barca, era como de cierta manera recordarle lo que habían vivido con él en la vida pública de Jesús. Jesús le da una serie de elementos porque no se muestra tal como él era, porque en ese momento él ya está transfigurado, él está ya renovado desde la resurrección. Ya es una carne espiritualizada, es una carne que está incorruptible, es una carne que está totalmente, salvada y guardada por Dios. Pero sí le da una serie de acontecimientos a estos discípulos para que lo reconozcan. Antier y ayer fue en la fracción del pan, hoy es en el momento en que le da los peces en la barca. Y aquí hay un elemento muy importante, y es que nos da el texto sagrado una cifra exacta de cuántos metros, por ejemplo, estaban de distancia, 100 metros, lo que significa una plenitud existencial, una plenitud divina. Pero también nos da una cantidad de peces exactos, 153. Recordemos que para la Biblia es muy importante los números porque dan un mensaje mucho más profundo. 153, entonces cogemos 1 más 5, 6 y 6 más 3, 9. Entonces el 9 es donde Jesús estaba tomando toda la humanidad de estos y los estaba transformando, lo estaba desligando de esas ataduras humanas y lo estaba consagrando totalmente para ellos. Y a esto me refiero es porque cuando Pedro escucha que Juan, que Juan dice, es el Señor, él no lo piensa dos veces. Pedro es el más atravesado de todos. Pedro es el que no piensa antes de actuar. Y él cogió y no importó dejar todo lo que habían pescado por ir en la búsqueda del Señor. Ya había experimentado una vez de que dejó lo mucho por lo poco, no lo iba a volver a repetir. Él entonces deja todo lo que habían conseguido como el trabajo de la noche, lo abandonó por completo y sale al encuentro de Dios. Qué bueno que nosotros pudiésemos aprender eso de Pedro, queridos hermanos, de dejar las cosas que son materiales, las cosas que son pasajeras, las cosas que se acaban en esta vida terrena, para salir verdaderamente al encuentro de aquel que tiene palabras de vida eterna, de salir al encuentro de aquel
que lo ha dado todo por mí, de salir al encuentro de aquel que verdaderamente tiene el sentido de lo que yo necesito en mi existencia, el que alimenta mi vocación. Y para terminar, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo es que Cristo entonces nos va mostrando dentro de ese testimonio de la resurrección de que Él sigue comiendo o se sigue alimentando? Y aquí con esto es porque tiene un sentido mucho más profundo, y es de que no lo que entra por nuestra boca es lo que nos hace malos, no es lo que nos corrompe, no es lo que nos contamina nuestro corazón y nuestra vida, es lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. En una parte de la Escritura lo dice, ¿sí? En una carta de Pedro. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo de que nosotros no nos contaminamos por lo que viene de afuera hacia adentro, es lo que sale de nuestro corazón, lo que verdaderamente hace daño tanto para nosotros y como para la sociedad. No nos dejemos entonces, queridos hermanos y hermanas, de engañar por tantas ideologías, de tantas corrientes que hay, que a veces por hacer tanto hacemos poco. Y con esto quiero decir es que a veces nosotros nos sumergimos tanto en las leyes, nos sumergimos tanto en la ritualidad, en el culto, que se nos olvida lo más importante, y es experimentar ese amor de Dios, es experimentar la intimidad con Él, es experimentar esa sensación tan profunda que se vive con Jesús en la Eucaristía. Ayer en la hora santa, los que estuvimos en esta hora santa, fue hermosa, porque nos pudimos identificar con Cristo vivo y resucitado en la Eucaristía, en ese pedazo de hostia que se transforma en la sustancia del cuerpo del Señor. Qué bueno, hermanos, que podamos cada vez más acercarnos a esa intimidad con Jesús Eucaristía, acercarnos a ese Cristo resucitado, para que tengamos vida y vida en abundancia. Queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo, sin antes de mandarles esa bendición desde lo más alto del cielo, que sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus negocios, sobre sus amigos, y que los acompañe y los dirija todos los días de su existencia. Amén. Recuerda compartir este video, recuerda compartir también tus experiencias de lo que has vivido y lo que has aprendido por medio de la palabra de Dios en medio de sus audios, y que el Señor los haga cada día más felices, pero lo importante es que ustedes sean felices, que se crean que deben ser felices. Queridos hermanos, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y que el Señor me los bendiga. Feliz viernes, y que sean consagrados para el Señor, todos en la esencia de su vivir y de su existir.